contienen la palabra de Dios. Cuando yo la leo, cuando yo la escudriño, cuando yo la cojo para mí, entonces yo puedo dar testimonio, porque la palabra dice que Dios no desampara a su pueblo. Porque la palabra dice que yo tengo que creer en Él para ser salvo. Porque la palabra dice, no te preocupes, que a través de muchas tribulaciones que las tienes que pasar, vas a ver mi gloria. Y yo voy a ver la gloria de Dios. La palabra me dice muchas cosas, hermanos, que me capacita, que me da a mí todas las herramientas para yo poder transitar por este camino de dolor y de tristeza. Porque muchos de nosotros, amados, se nos convierte un calvario día a día. Y hermanos, si no sabemos qué hacer. Dice que dio testimonio de la palabra de Dios. Y aquí testimonio no es otra cosa que ser testigo, que quiere decir testificar. Testificar, ¿por qué? Porque se encargó de alcanzar ese buen entendimiento de todo lo que él miró y vio de la palabra de Dios. Nosotros vemos a Jesucristo de cuando estaba en el tiempo que estuvo aquí en la tierra, cómo le hablaba a los fariseos y le hablaba de Moisés y le hablaba, ¿y ustedes creen que eso él lo trajo en su mente? De todo lo que se hacía en la antigüedad, no, él pasaba en la sinagoga, se le escapaba a su mamá, no se le escapaba para una fiesta, no se le escapaba para ir a jugar con sus amiguitos. De hecho, la Biblia registra una de esas escapadas que se le dio Jesús a su mamá. ¿Dónde lo encontró? En los negocios de su padre, en la sinagoga. Entonces, amados hermanos, ante el mundo él se mostró como ese testigo fiel, porque él se propuso alcanzar ese testimonio que reflejaban las Sagradas Escrituras. Él se pudo dar cuenta de ese reino que mostraba garantía de vida eterna. Y él lo declaró, él llegó a mostrarlo al mundo porque leyó lo que contenían las Escrituras. Porque oyó también y guardó esa palabra de justicia en su corazón. Porque Juan pudo darse cuenta del valor que contenía esa expresión divina. Porque la palabra de Dios es la expresión de Dios, la expresión divina de Dios para todo aquel que alcanza a descubrir este misterio. Porque el Señor dice que su palabra es revelada solamente a sus discípulos. Y eso es lo que Dios quiere, que nosotros nos convirtamos en discípulos de Jesús, de Dios, para que podamos entender, alcanzar a entender la revelación de este misterio escondido, de esta expresión divina de Dios que vino a dar vida al hombre. Amén. Y amados hermanos, él pudo darse cuenta de cada dicho que salió de la boca de Dios, que era la palabra de Dios, cada dicho de las Escrituras que contenían el pensamiento de Dios para el hombre. Lo que Dios quería revelarle a esta humanidad. Y dice que Juan no solamente dio testimonio de la palabra de Dios, sino, como dice más adelantito aquí, y del testimonio de Jesucristo. También dio testimonio de Jesucristo. ¿Por qué dio testimonio de Jesucristo? Porque no se perdió nada de él mientras Jesús estuvo a su lado. Porque él pudo mirar a Jesús, que siendo hombre, sujeto a pasiones, Jesús no le dijo: Señor, es que tú sabes que yo tengo necesidad. Señor, tú sabes que yo soy débil, no le dijo a su padre. Señor, tú sabes que
que para mí es bien difícil. Y yo sé que tú eres un Dios de amor y misericordia, porque a veces nos quedamos en ese rudimento. Señor, tú sabes. Sí, Dios sabe que si yo no vivo en santidad y que la santidad la obtengo, porque ese es el propósito de Dios para cada uno de nosotros. Si yo no la vivo, amados hermanos, a mí me espera no la vida eterna, sino la condenación. Y Dios sabe que usted no puede. Dios sabe que usted es débil. Dios sabe que a usted se le hace difícil muchas condiciones. Pero el Espíritu de Dios quiere que sepa que esta palabra contiene la expresión de Dios divina de Él, porque Él quiere que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Amén. Entonces, amados hermanos, este hombre pudo dar testimonio de Jesucristo porque se aferró a esa palabra viva que traía Jesucristo. Porque él se dio cuenta que Jesús no vino a hacer su voluntad, sino la voluntad de su Padre. Él pudo darse cuenta, porque aquí, amados hermanos, el Señor nos hace ver algo bien claro, que este testimonio de Jesucristo no tiene el mismo significado que del que dio testimonio de la palabra de Dios. Porque dar testimonio a la palabra de Dios, amados hermanos, es ser testigo y testificar lo que dice la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios dice que todo aquel que cree en Él no tendrá condenación. Amén. Pero acá dice que el testimonio de Jesucristo era la evidencia. O sea que en Juan tenía que darse, Juan dio la evidencia, mostró con sus hechos lo que creyó de esa palabra de Dios. Porque primero él, ¿qué hizo? La tomó para sí, le creyó a esa palabra. Y de esa manera él pudo evidenciar lo que Cristo le enseñó, que él evidenció la gloria de Dios, el reino de Dios, cumpliéndole a su Padre, obedeciéndole a él. Mostró con sus hechos la voluntad del Padre y no la de él. ¿Por qué, amados hermanos? Porque él entendió que era mejor la heredad que le esperaba. Ese edificio no hecho por manos de hombre, sino ese edificio que él comenzó a levantar sobre Jesucristo hasta llegar a un estatus, podríamos decir, a un nivel que podría ser aceptado por Dios. Y en el 1:9 dice aquí, de aquí mismo de Apocalipsis, yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, mire, dice aquí en la tribulación, no en las pachanguitas, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, ¿por causa de qué? De la palabra de Dios. ¿Y de qué otra cosa? Y del testimonio de Jesucristo. Y aquí a Juan no se le ve dando este testimonio de una manera, porque, amados hermanos, a veces nosotros le adoramos a Dios en el tiempo de la alabanza y le decimos, Señor, te adoramos, pero le decimos, Señor, gracias por la felicidad que me has dado, Señor. Tú no sabes cuánto yo te amo, y comenzamos como a lamentarnos, como a sufrir, a mostrar sufrimiento, y no mostramos lo que debemos de demostrar. Yo te alabo, Señor, por la felicidad que me has dado, porque eso está sobreabundando en mi vida a causa de tu testimonio. ¿Me hago entender? Cómo el Espíritu de Dios quiere, hermanos, que evidenciemos algo real. Porque dice la Biblia que hay tiempo para todo. Pero tenemos que saber cómo evidenciamos, porque muchos tenemos expresiones en nuestra cara que nos dicen, ¿tú estás bravo? ¿Tú estás enojado? No, yo no estoy enojado. Entonces aprendamos a mostrar lo que sentimos en el corazón. Porque evidenciamos cosas que no son. ¿Cómo yo voy a evidenciar al Hijo de Dios en mi vida? Miren cómo aquí
dice, y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino, no solamente en la tribulación, sino en el reino. ¿Y cómo se vive en un reino? En el reino de Dios. De una manera, hermanos, que hay de todo, no hace falta nada. Y en la paciencia de Jesucristo, porque dice que esto fue lo que lo ayudó, esta largura de ánimo, esta expresión divina de Dios le ayudó a por medio de la paciencia poder, hermanos, esperar el gran día de Dios. Amén. Y la palabra nos muestra que muchos de nosotros, amados, no tenemos claro cuál es nuestro propósito. De hecho, a veces nos alegramos porque ya no nos toca funcionar. Nos alegramos porque ya no nos toca participar de algo. No tenemos claro cuál es el propósito. Pregúntese usted en este momento, ¿usted sabe cuál es el propósito de Dios en su vida? ¿Usted está claro por qué vino hoy día? ¿Vino porque es domingo? Y porque si no voy, me van a llamar y me van a decir qué pasó, hermano, por qué no vino. ¿Será que está en pecado? Bueno, pero ellos no entienden. Hermanos, Dios nos está pidiendo que esta gran convocación que Él nos hace para venir y escuchar su palabra, no la menospreciemos. Muchos no sabemos qué es lo que queremos. Vivimos la vida por vivirla. Entonces el Señor quiere que nosotros entremos en la participación del llamado de Dios que nos está haciendo y que nos demos cuenta, amados, si yo estoy viviendo una religión, si yo me estoy ocupando de la viña ajena y la viña que era mía la despreocupé. Dios está llamando a su vida y a mi vida para que yo me preocupe por mí. ¿Por qué? Porque el tiempo está cerca. El tiempo está cerca. Dios es bueno, Dios nos prepara cuando ve la intención de nuestro corazón. Esta doctrina no es fácil entender, esta palabra, este misterio, porque para yo poderlo entender tengo que acomodar, como la escritura me dice, esto espiritual o lo espiritual en mi vida, o sea, yo tengo que convertirme en un ser espiritual para yo poder entender la palabra. Si no, no la voy a poder entender, yo voy a pelear con el que me viene a hablar a mí. Porque hay muchas cosas que, como decía Pedro, no las alcanzamos a entender todas. Pero hermanos, lo importante es que usted alcance a entender que usted tiene un propósito para Dios. Dios lo llamó con un propósito y que usted no puede vivir de una manera blanda. En Romanos 8:29 dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. A los que antes conoció, porque Dios ya sabía de usted y de mí. También los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Cuando nos habla de que seamos hechos conforme a la imagen de su Hijo, quiere decir que seamos formados juntamente. O sea que yo tengo que estar a la par de la palabra de Dios, a la par del testimonio de Jesucristo, para que yo sea formado juntamente con Cristo a la imagen y semejanza de Él, porque ese es el propósito de Dios en mi vida. Amén. Porque tiene que darse eso similar, tiene que darse esa semejanza en mi vida y en su vida, igual a Cristo. Así, hermanos, como eso de lo que pasa con ese gusanito que sufre esa metamorfosis para convertirse en esa mariposa hermosa. Entrar en esa formación que nos quiere dar el Espíritu, para que lleguemos a esa semejanza, a ese parecido, tener esa estatura, tener ese perfil de Cristo y yo poder dar esa representación de la semejanza de Él en mi vida. ¿Me está hablando el Espíritu? Esta palabra para que yo le diga a mi compañero, al que vive conmigo, al que yo me encuentro,
Dios quiere que tú llegues a la imagen y semejanza, porque la palabra dice esto y lo otro. Porque hermanos, muchos de nosotros nos creemos que somos muy buenos. Muchos de nosotros nos creemos que no hacemos nada malo. Hermanos, si nos creemos con autoridad de poder hablar una palabra que dice el Señor que tenemos que hablarla como un siervo delante de Dios, para que esa palabra venga con esa potencia de esa expresión divina al corazón del hombre, para que el que escuche esa palabra sufra esa transformación en su vida. Amén. Y hermanos, no es fácil. Porque usted cree, si podemos mirar la intensidad de este gusanito sufriendo esta metamorfosis, ¿cómo sufre él? Y hablemos de nosotros. Miremos el testimonio de Cristo cuando iba al Calvario. Cuando iba llevando sus pecados y los míos. Cuando yo tengo que entender que aunque Él murió por mí y vino como ese Dios redentor para redimirme, mi trabajo no termina simplemente aceptándolo, sino entrando en esa participación, en esa representación, en esa formación que se tiene que dar en cada uno de nosotros, porque tengo que entender algo, amados hermanos, que los llamados por Dios no somos los candidatos perfectos para ser elegidos. Porque usted y yo sabemos cómo somos. No somos los candidatos perfectos. Por esa misma razón, tenemos que dar oído a la palabra de Dios, porque el Señor viene y nos habla de una participación que tenemos que tener para procurar llegar a ser más que bendecidos, bienaventurados. De hecho, el mismo apóstol Juan decía, el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. ¿Cuánto nos cansamos ya de batallar? Yo ya no puedo. No puedo más. No puedo más. Hermanos, ese es el momento preciso donde Dios quiere glorificarse. Cuando Él ve que usted no puede más. Porque lo ve sin fuerza, lo ve, no está desvalido, no tiene ánimo, ni siquiera para maquinar. Permitamos que el Espíritu de Dios se glorifique en cada una de nuestras vidas. Amén. Porque volvamos a este Apocalipsis 1 en el versículo 2, lo que continúa aquí. Dice, y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el versículo 3, el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Nos está hablando de una bienaventuranza. Porque nosotros, como les decía, hemos entendido que no somos los candidatos con mejor méritos para poder alcanzar esta gloria. Pero vino Dios, se acordó de nosotros. Se acordó de su dolor. Se acordó de su herida y de la mía. Porque no necesitamos tener, amados hermanos, padres malos para estar heridos por Satanás. Satanás se va a encargar, o se ha encargado porque él no duerme. Nosotros descansamos. En el tiempo que estamos tranquilos, de verdad que nos sentimos, hasta nos olvidamos de Dios. Satanás no duerme. Él está buscando el momento preciso donde a usted le va a dar en ese lugar donde usted no se va a poder levantar. Donde usted no va a poder ver a Dios. Por eso es que tenemos que leer las Escrituras. ¿Por qué? Porque dice, bienaventurado el que lee, bienaventurado, supremamente bendecido, supremamente afortunado, supremamente bien librado, dichoso, glorioso. ¿Quién? El que lee. ¿Y saben lo que significa aquí leer? ¿No? Aprender de nuevo. Nos toca botar toda nuestra biblioteca que tenemos vieja
y comenzar y sentarnos como María a los pies de Jesús a aprender la expresión divina de Dios, a aprender el vocablo, la palabra de Dios, esa que nos va a nosotros a sacar de todo argumento del enemigo, de toda estratagema, de toda artimaña del diablo. Ese que nos va a llevar a ser astutos como la serpiente. Y nosotros decimos, no me nombre la serpiente porque ese es el diablo. El Señor nos habla y nos hace ver que la serpiente es bien astuta para coger su presa. Y si Dios habla que tenemos que ser astutos como la serpiente, es porque la serpiente no la podemos visualizar así del todo como Satanás. Porque simplemente Dios utilizó la parábola para darle la revelación a sus hijos. El que lee, aprender de nuevo. Y por extensión, si usted lee, va a aprender. Amén. De nuevo. Otra vez. Volver a sentarse, como les decía, a los pies de Jesús. Y dice que bienaventurado el que lee, y también dice que son bienaventurados los que oyen. Oír. Y este es en varios sentidos. Que cuando yo oiga esa voz de Dios, pueda entender. ¿Cuándo se entiende algo? Cuando se escucha. Cuando esa palabra de Dios es hablada, es predicada, es manifestada, es leída y llega a mi oído, llega a mi corazón. Porque yo puedo leer la Biblia solamente por tener conocimiento y por comprender. Porque dice que la letra mata, más el espíritu vivifica. Yo tengo que leer, tengo que oír. ¿Para qué? Con el fin de que a mí me lleve a sentir lo que dice ser bienaventurado. Más que bendecido por Dios. Y dice que también, y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas. Guardan. Ustedes más o menos tienen la idea de lo que es guardar. Yo cojo algo que vale mucho y lo guardo en un lugar donde sé que no va a pasarle, no va a correr ningún riesgo de pérdida o de que se me lo roben. Tenemos una idea de lo que es guardar. Pero ¿de qué nos está hablando aquí las escrituras? Este guardar me habla de una vigilia. ¿Y qué es una vigilia? Estar despierto en el día, en la noche. De una vigilia. Y dice con un fin. ¿Por qué yo tengo que estar en esa vigilia? Miremos esta parábola que el Señor nos está hablando. Pueblo de Dios, anhele ese corazón espiritual para que esta palabra no quede sobre las piedras. Dice que esta vigilia se da con el fin de guardarla. Esta vigilia, esto que yo hago por una noche que es simbólico de pruebas, de tribulaciones, de oscuridad, yo tengo que guardarla, vigilar en todo tiempo para que no se dé ninguna pérdida o daño. Para que yo, esa palabra, para que a mí no se me olvide. Que no vaya a causar nada malo en mi vida a causa de que la olvidé. ¿A ustedes les ha pasado que guardó algo y no se acordó dónde? Y después de los 50 todo es posible. Hermanos, es cosa seria. Entonces, vemos como la palabra nos dice que tenemos que estar vigilantes. ¿Para qué? Para, hermanos, el que está vigilante pone señas. Yo pongo claves, anoto, y cuando alguien me dice algo, le digo, mándeme en mensaje
yo no lo voy a abrir hasta que, porque yo me voy a acordar que usted me dijo esto y que tengo que hacerlo, porque si lo abro en el momento se me olvidó. Entonces, ¿por qué el Señor nos dice que tenemos que guardar las cosas escritas en su palabra? Porque se nos puede olvidar. Y dice que tenemos que mantener el ojo sobre. ¿Y mantener el ojo sobre qué es? No, ¿qué es? Mantener el ojo sobre las escrituras. Estar leyendo en todo tiempo. ¿Cuántos? Yo no creo que ahora esté pasando, pero se encontraban muchas Biblias aquí, de hermanos que llegaban y las cogían y venían al servicio y se sentaban. Perdónenme que les traiga esto. Hermanos, porque aún el cargarla, y si la tiene aquí o tiene otra en la casa, ¿cómo tenemos la Biblia en nuestra casa? ¿Abierta en el Salmo 23 sobre la cama? ¿Sobre la mesita de noche? ¿Dónde está esa palabra? Dios me está diciendo que tengo que guardarla en mi corazón. ¿Para qué? El Señor se lo dijo a Moisés, que tenía que poner esa palabra, escribirla, tenerla en su... ¿Cómo? En el frontal, aquí en la frente. Y en sus manos. Y nosotros vemos cómo las filacterias se utilizan ahora, cómo los escribas, los que estaban encargados de la ley, dice que tenían sus filacterias y muchos flecos demostrando todas sus obras. Es que nuestra obra no tiene que ser evidente, no es mi obra la que va a ser evidente, sino la obra de Cristo en mi vida la que tiene que ser evidente, amados hermanos. Porque se interpreta la palabra de la manera incorrecta, porque no hemos entendido que Dios no nos puede revelar nada si no nos convertimos en discípulos suyos. Cuando yo cojo y pongo la palabra en mi mente, la ejecuto y la hago con mis manos, porque el cerebro a mí me da la orden con las manos de lavármela. Si yo no tuviera eso en mi mente, que si no me ando lavando las manos, corro el riesgo de infectarme por ahí. Entonces, amados, el riesgo, lo que pensé, me sobreviene. Yo teniendo la palabra en mi cabecita, guardada, me lleva a mí a hacer algo. Que dice que guardar es figurativo de cumplir un mandato. Porque para nosotros guardar es escondernos, ¿verdad? Lo ponemos bien guardadito, que no se me pierda. Pero aquí el Espíritu me habla que yo tengo que guardar esa palabra en mi corazón, porque yo tengo que cumplir un mandato dado por Dios. Tengo que hacer la voluntad de mi Padre, amén. Tengo que custodiar esta palabra en mi corazón, porque al igual que alguien toma a un niño pequeño para custodiarlo y tiene que ser responsable de su educación, de esa misma manera, Dios quiere que nosotros nos alineemos en esto que Él nos está pidiendo a cada uno. Si vamos a 1 Corintios, porque Jesús nos dio testimonio cómo lograr ser bienaventurados, que su testimonio llegue también a ser confirmado en cada uno de nosotros. 1 Corintios, capítulo 1, los versículos del 4 al 8. Dice así. 1 Corintios capítulo 1, versículo del 4 al 8, sí. Dice, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. Mire cómo estaba esta iglesia.
así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros. De tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Y si leemos el 9, dice, fiel es Dios, por el cual fuiste llamado a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor nos hizo un llamado para nosotros poder ser confirmados, para nosotros poder llegar a ser más bienaventurados, para que el testimonio de Cristo sea confirmado en nosotros. De la misma manera, amados hermanos, que fue confirmado en Juan, de la misma manera que fue confirmado en Esteban. ¿Cuántos de nosotros sabemos cómo murió Esteban? ¿Esteban murió maldiciendo a aquellos que los estaban apedreando? No. Esteban murió confirmando el testimonio de Cristo en su vida. Y el Señor quiere, amados hermanos, que nosotros comencemos a trabajar para que no exaltemos mi yo, para que no se exaltara yo, porque si yo no estoy, si yo no voy, si yo no digo, si yo no hago, no, porque tenemos que aprender a hablar como Jesucristo. Tenemos que mostrar a Cristo hablándole a los demás. Esa expresión divina en nuestro rostro para con los demás. Que cuando Dios me permite atravesar tribulación, angustia o señalamiento, yo no me ponga en sobreaviso a defenderme, sino que yo haga lo que Cristo hizo y lo que la palabra nos habla en Hebreos 12, 1 y 2, que esto el Señor nos los ha venido hablando en muchas ocasiones. En los últimos mensajes, dice, por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, Hebreos 12, 1 y 2, dice, ¿qué dice ahí? Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. No solamente del peso, porque vamos llevando carga que no nos corresponde. El Señor nos dice, el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz y sígame. No nos dice, ustedes son familia, usted marido, agarre la cruz de toda su familia y sígame. No, nos dice a cada uno, tome su cruz y sígame. Y dice que tenemos que viendo el ejemplo de toda esta gran nube de testigos, que la Biblia nos los tiene escrita, amados hermanos, despojémonos. Cuando nos habla de despojarnos, de tirarlo lejos, de deshacernos de él, de no, amados hermanos, tomar algo, consentir algo, seguirlo consintiendo en nuestras vidas. Despojémonos de todo peso y también nos habla de qué cosa. Del pecado. ¿Qué dice ahí? El pecado que nos asedia. Eso que está alrededor nuestro a cada rato. Incitándome a pecar. ¿Qué pasa si Dios nos encuentra pecando? ¿Qué pasa si ese tiempo se nos acercó y Dios nos encuentra pecando? Muchos decimos, no, yo le pido perdón a Dios y Dios es un Dios de amor y misericordia. Hermanos, tenemos que tener conocimiento de la palabra, porque nadie le puede añadir, ni nadie le puede quitar. La palabra es
santa. La palabra habla por sí sola. Isaías, fue necesario que el carbón encendido venga a su boca para que esa palabra salga viva y eficaz. ¿Vamos entendiendo el propósito de Dios en nuestras vidas? ¿Qué le decía Isaías a Dios? No soy digno, no puedo. Ninguno de nosotros no podemos, pero la palabra me dice que hay un camino de fe y que todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece. Amén. O sea que ¿alguien se puede quedar atrás? Nadie. Hermanos, es lindo ver cómo el testimonio de Cristo se está levantando en muchos que están a nuestro alrededor. No queremos que nadie se nos quede. Tenemos que tener ese testimonio de Cristo para poder evidenciarle al mundo algo que el mundo está desconociendo. Que si no nos arrepentimos del pecado que nos asedia, que si no cogemos y nos despojamos de ese pecado, vamos a ser condenados, porque la ciencia va a avanzar de tal manera que no vamos a tener necesidad de Dios, dice la palabra. Porque ¿para qué Dios? Si la ciencia lo puede resolver todo. Pero Dios siempre nos va mostrando en la vida que estamos necesitados de Él. Porque alguien decía por ahí, hasta el ateo clama a Dios cuando se le va cayendo el avión. Lo reconoce a Dios. Pero muchos lo vamos a reconocer muy tarde y eso es lo que Dios no quiere. Eso es lo que Dios no quiere, hermanos. Si nos ponemos a mirar a nuestro alrededor, nos vamos a quedar en esta tierra. Porque comenzamos a comparar. La palabra de Dios a mí no me da derecho a comparar nada. A mí me dice, esto es para ti, tienes que hacer esto tú. Tienes que despojarte de todo peso y del pecado que te asedia y correr con paciencia la carrera que tenemos por delante. Tenemos que correr con paciencia para poder alcanzar la propuesta hecha por Dios al mundo. ¿Usted quiere ser salvo? Acepte la propuesta y comience a hacer lo que la palabra le dice. No se olvide de la palabra que está recibiendo y siga leyendo la palabra y escuche la palabra. No lo mando a Google a leer todo lo que dicen por ahí porque, hermano, uno lo confunden. La palabra. La palabra la va a hacer sabia a usted. La palabra lo va a hacer sabio a usted. Porque ella nos va a enseñar lo que tenemos que hacer correctamente. Pero cómo tenemos que nosotros despojarnos, cómo tenemos que nosotros hacer a un lado el pecado, cómo tenemos que nosotros correr con esa paciencia. Aquí nos está la clave en el versículo 2. Puesto los ojos en Jesús. ¿Se acuerdan de una historia? La de Pedro. Cuando vio a Jesús que venía caminando, y él dijo, ¡wow! Está caminando sobre las aguas, yo también quiero eso. Y lo miraba, hermano, y ellos usaban túnicas, él se levantó su túnica, se brincó la barca y se paró sobre las aguas y comenzó a caminar mirando a Jesús, puesto los ojos en Jesús. ¿Qué pasó cuando comenzó a escuchar el silbido del viento? ¿Qué pasó con Pedro? No, quitó la mirada, como dijo el hermano. No fue que se hundió, hermano. Quitó la mirada de Jesús. Y el quitar la mirada de Jesús fue lo que le produjo a él el hundimiento. Cuando yo quito la mirada de Dios, de Jesús, me comienzo a hundir en el mundo. Y comienzo a ser partícipe de las obras del mundo. Porque no tengo claro el llamado que Dios me ha hecho a mí. Y escúchenme, mis hermanos, dice el Señor que nadie pasará por inocente. Es que yo no sabía, es que a mí no me dijeron, es que yo no lo entendía. ¿Sabe por qué no lo entendemos? Porque no nos despojamos del peso y le hacemos caso al pecado que nos está asediando día a día.
puesto los ojos en Jesús. Cuando él gritó a Jesús, bendito sea Dios que le gritó porque si no se ahogaba Pedro, sálvame, ahí vino la misericordia de Dios. Y vino la exhortación de parte de Jesús a Pedro. ¿Por qué quitaste la mirada? Y Pedro comenzó a entender que había un camino excelente. Porque ¿qué hizo Pedro? Siguió caminando sobre las aguas para regresar hasta la barca. Amén. Entonces dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Él vino a hacer todo este trabajo por nosotros, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. El gozo puesto delante de él. ¿Cuál gozo? Ese gozo que produce la expresión divina de Dios, el reino de Dios, todo lo que Jesús sabía que contenía ese reino. Él dijo, no me importa, no voy a tomar en cuenta lo que está a mi alrededor, sino que dice que él, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, amando menos el oprobio, porque nosotros a veces, hermanos, cuando estamos contándole a alguien lo que nos está pasando, ay, lo hablamos de una manera, amados hermanos, que a uno le da tristeza y dolor. Mostramos el oprobio, lo amamos, no queremos deshacernos de él. Pero dice el Señor que tenemos que menospreciarlo, de estar, como decía mi padre, nos decía cuando alguien estaba enfermo y a mi madre, que casualmente le decía mucho, señora, deje de acariciar la enfermedad. Porque nosotros estamos acariciando la condición, estamos acariciando lo que tenemos, estamos acariciando, amados hermanos, el oprobio, cuando hablan mal de nosotros, cuando nos tienen un título, cuando nos tocan, cuando tocan lo que es mío. Dice el Señor, no más. Jesús nos enseñó a enfrentar con gozo, con ese gozo que tenía puesto delante de él, porque él sabía todas las escrituras. Menospreciando lo oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Lugar de preeminencia. Lugar, amados hermanos, donde usted y yo vamos a ser más que bendecidos. Si ellos lo lograron, si esta gran nube de testigos lo lograron, quiere decir que nosotros también lo podemos lograr si hacemos lo que nos habla aquí el consejo de Dios. Despojándonos. ¿Cómo nos vamos a despojar? En Hechos 20:24 dice, pero de ninguna cosa hago caso, decía el apóstol, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, igual como Jesús, ni estimo mi vida preciosa para mí mismo, con tal de que acabe mi carrera con gozo y el misterio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Amén. Este versículo es hermoso. Yo lo había leído, pero no me había dado cuenta de la riqueza que tenía, cómo este Pablo tuvo en cuenta eso de Jesús. Tomemos en cuenta el testimonio de Jesús. Estudiemos la palabra de Dios. Bienaventurados aquellos que decidieron meterse a estudiar el seminario, porque hermanos, ese es un tesoro escondido. La palabra que vamos a ir aprendiendo con paciencia nos va a ir revelando y dándonos la manera de cómo alcanzar a entender todas las cosas de la vida. Tenemos que, con paciencia, así como Jesucristo, terminar esta carrera para que nosotros también demos testimonio de este evangelio que vino a traer Jesucristo. Y voy a resumir toda esta palabra maravillosa que el Señor me dio
En 1 Juan 5, del 9 al 12 dice, si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios, lo que Dios nos dice en su palabra, ¿cómo creerle si ni siquiera estudiamos la palabra? Entonces tenemos que aprender de él. Le ha hecho mentiroso. Es que yo no sé por qué Dios a mí no me oye, no me escucha. Hermanos, porque no hemos creído a causa de que desechamos la palabra de Dios. Porque no ha creído, dice, en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y ese es el testimonio, que Dios ha dado, que Dios nos ha dado. ¿Cuál es el testimonio? La vida eterna. Y esta vida, ¿en quién está? En su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Vamos a ponernos en pie. Y vamos a abrir en Efesios 4, del 17 al 23. Y usted conmigo va a leer esta palabra, que el Señor quiere que yo concluya haciendo en mi vida. ¿Qué es lo que Dios quiere que usted y yo hagamos? Efesios 4, desde el 17 hasta el 23. Efesios 4, cuando todos los tengan, me lo dicen. Del 17 al 23. Dice así. Léalo conmigo. Esto, ahí hay una comita. Vamos tomándolo despacio para que podamos entender lo que el Espíritu quiere que nosotros comencemos a hacer. Esto, pues, digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Miren lo que nos está pidiendo. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios. ¿Por qué? Por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda la sensibilidad, ¿qué hicieron? Se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Cristo, está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Leamos el 24. Y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Amén. Vamos a continuar leyendo esta palabra que el Señor nos ha dado, porque el Señor quiere que nosotros comencemos a hacer algo hoy día, para que al igual que Juan, en medio de esta isla donde había sido exiliado, y no exiliado porque cometió un robo ni cometió un crimen, sino porque él había, como leímos en el versículo 9, había sido por causa de la palabra de Dios y de todo lo que había producido esta revolución hermosa del Evangelio de Cristo. Hermanos, afirmémonos en el Señor para que el Espíritu de Dios, de esa misma manera que causó este testimonio, la palabra de este testimonio en esta vida de estos hermanos, también pase en cada uno de nosotros. No olvidemos lo que el Espíritu nos recomendó aquí, en estos versículos de este libro de Efesios.
Esta recomendación nomás no fue para la iglesia de Éfeso, sino para también la iglesia, familia de Judá y de todos aquellos que están escuchando esta hermosa palabra, esta expresión divina de Dios para hacernos fuertes y valientes. Diga el débil, bendito sea Dios. Cierre sus ojitos. ¿Usted sabe lo que le quiere decir a Dios después de haber escuchado esta palabra? Dígaselo. Abra su boquita. ¿Usted quiere ser testigo fiel de Dios, de su palabra? ¿Quiere ser un testigo de Jesucristo? ¿Quiere usted parecerse a Cristo en medio de la tribulación, del dolor? ¿Quiere usted aprender a morir para tener ese cuerpo glorificado? Pídaselo al Señor. Si no, va a ser un día más. Y Dios no quiere que sea un día más en su vida, porque el tiempo está cerca. El tiempo está cerca, iglesia de Dios. El tiempo está más cerca de lo que nosotros nos imaginamos. Y no de un arrebato mundial, sino de que Cristo venga a su vida y no lo encuentre con la vestidura que Él quiere. Señor, mira tu pueblo. Señor, mira tu iglesia. Padre, no hay fuerzas para despojarnos de ese viejo hombre. Trae convicción, trae con tu palabra fe, mi Dios. Para que así como aquellos que participaron de ti, como aquel ciego que no le importó que lo sacaran, Señor, que lo tiraran de la sinagoga afuera, que lo expulsaran. No le importó, Señor, porque lo que él sabía era que si era pecador o no, había venido alguien a sanarlo. Él no veía y ahora veía, Señor. Padre, porque sabemos que aunque seamos expulsados de cualquier lugar, tú vas a ir ahí al encuentro. Tu palabra vendrá, Señor, a ese encuentro. Para que nosotros, Señor, te sigamos reconociendo y te adoremos. Bendice a tu pueblo, Padre. Bendícelo en gran manera. Mira aquellos que son niños, Señor, en la fe. Mira aquellos que están comenzando, aquellos que van, Señor, llevando su carrera fuerte. Aquellos que están, Señor, peleando esta buena batalla de la fe. Te clamo para que tú fortalezcas esta vida, para que tú llenes de tu virtud, Señor, a este pueblo que quiere heredar la vida eterna. Llénanos de tu gracia, Espíritu Santo, y ayúdanos a serte fiel, para estar ready, Señor, para estar preparados para ese gran encuentro. Para que este tiempo que está cercano no nos encuentre desapercibidos, sino que estemos como esas vírgenes prudentes, Señor, esperando a que el esposo venga por nosotros. En el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, mi Señor. Amén y amén. Que Dios bendiga a su pueblo. Que Dios bendiga a ese pueblo que se dispuso a llevar el testimonio de Jesucristo en su vida. Bendito sea el Señor. Amén, hermanos. Gracias le damos, amén, por su palabra, que es viva, eficaz, amén, que nos habla a cada uno de nuestros corazones, amén. Me recuerdo de un versículo que dice: no os conforméis a este siglo, ¿no?, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobáis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Transformaos, amén, hermanos, transformaos. Vamos a tomar asientos, queridos hermanos, pueden tomar asientos, y vamos a colectar los diezmos y las ofrendas primeramente, y luego vamos a leer unas peticiones y vamos a participar de la Santa Cena también. Te damos gracias, Señor, en esta ya tarde, Padre bueno, Jehová. Gracias, Señor, por estos tus diezmos y ofrendas, Padre. Te pido, Señor, que seas tú bendiciéndolos, Señor, Padre bueno, Jehová.
te pido que seas tú, Señor Jehová, bendiciendo a todo hijo y tuyo, Señor, que conoce, Señor Jehová, por cual, Señor Jehová, hace esto, Señor, en este día, Señor Jehová. Abre las fuentes de esos, Señor, que no tienen trabajo en este momento, Padre bueno, Jehová, para que puedan, Señor, participar, Señor, de este gran privilegio, Señor Jehová, Padre. Te damos muchas gracias por ellas, Señor, y te pido que seas tú multiplicándolas, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén y amén. Puede ir colectando, hermanas. Queridos hermanos, vamos a ahorita participar de la Santa Cena y también hay unos anuncios, oraciones y anuncios, pero antes de eso yo quiero llamar al pastor porque él tiene para nosotros unas palabras y ahí vamos a seguir con el servicio. Amén, hermanos. Vamos a estar atentos a lo que Dios nos va a decir. Dios los bendiga, hermanos, amados hermanos. Vamos a celebrar la Santa Cena. Quiero que estemos atentos. Estamos en un momento un poquito convulsivo, hermanos, en este país. Hay una polarización tremenda, buenos y malos, malos y medio buenos, pero nosotros somos hijos de Dios y siempre debemos permanecer unidos, hermanos. Nada nos separará del amor de Cristo, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo porvenir, ni nada que se diga, ninguna de estas cosas. Debemos tener cada uno de nosotros nuestro criterio y nuestra conciencia limpia. Cuando el apóstol Pablo estableció o les habló a los corintios acerca de la cena del Señor, se estaban presentando en la iglesia en Corinto algunos problemas y habían disensiones, divisiones, desacuerdos, un poco de circunstancias que se estaban llevando a cabo.